Sí, no, mire, los cuidados son todas las actividades que están orientadas a producir el bienestar o bienestar de las personas. Estos pueden ser bienes, es decir, o cosas materiales como por ejemplo preparar alimentos, usted ahí tiene algo material, o puede ser también servicios que no se ven, como por ejemplo los cuidados que se dan a los niños o a las personas adultas mayores o las personas que están en condición de enfermedad. Entonces los cuidados son la base en cualquier sociedad y en cualquier economía. No puede existir crecimiento económico, atracción de inversiones, desarrollo de las exportaciones, progreso económico, si no se satisfacen todas estas necesidades llamadas necesidades del bienestar humano. Entonces, ahí está la economía de los cuidados. La economía de los cuidados a su vez tiene como dos grandes, ¿quiénes realizan? ¿A dónde se realiza esa economía de los cuidados? Una se realiza mayoritariamente en los hogares, en las familias, ahí en el día a día, en el trabajo de las madres, de las abuelas, de las hermanas mayores, incluso de los hombres también que cuidan a personas menores de edad, a personas enfermas, personas con discapacidad, personas con enfermedades degenerativas, etc. Entonces, ahí es donde se da la mayor carga, pero también en el sector público también se realizan actividades del cuidado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Instituto Salvadoreño de la Niñez, el ISNA, la Comisión de Personas Adultas Mayores, todas esas también tienen responsabilidades en materia de cuidado, pero solo que ahí es cuidados remunerados. Entonces, lo que está existiendo en nuestro país es que en primer lugar no tenemos conciencia de la importancia que los cuidados tienen para lograr el bienestar de las personas, y no hemos caído tampoco en la cuenta que sin ese trabajo de cuidado, sin esas actividades cotidianas del cuidado, no sería posible el funcionamiento de la economía. Y muchas veces los problemas que observamos en el ámbito de la economía pues están originados en la falta de bienestar que se produce en los hogares o en las instituciones públicas. Entonces, estamos enfrentando una situación de crisis de los cuidados. Los niños, hay uno de cada 4 niños y niñas en El Salvador está en condición de abandono. El 80% de las personas adultas mayores que ya no tienen capacidad de laborar o porque han perdido sus energías, pues tienen que seguir trabajando porque no cuentan con una pensión de vejez. El 91% de la población salvadoreña tiene algún tipo de déficit en cuanto a su vivienda. Y además tenemos casi a más de 3 millones de personas, de salvadoreños y salvadoreñas, que están en condición de emergencia alimentaria, ¿verdad? O estrés alimentario. Entonces, todo eso nos viene a configurar pues, una situación de crisis de los cuidados, que esa crisis primero no tomamos conciencia sobre en qué consiste esta crisis, la gravedad de esa crisis y las implicaciones que tiene esa crisis. Por ejemplo, nos quejamos del bajo rendimiento educativo de los estudiantes en las escuelas, pero no relacionamos ese bajo rendimiento con las condiciones de desnutrición que caracterizan sobre todo sus primeros 3 años de vida. Entonces ya el desarrollo de sus neuronas, de sus conexiones neuronales, de su corteza cerebral, queda retrasada y eso se está reflejando en una disminución en el coeficiente de inteligencia y disminución en el coeficiente de inteligencia a su vez está relacionado con pues una menor desempeño educativo, baja productividad de la mano de obra y bajos salarios. Entonces, ahí tenemos que, si queremos mejorar la productividad de la economía, mejorar los salarios, tenemos que hacer fuertes intervenciones en el área de nutrición, en el área de salud, sobre todo en la primera infancia. Pero también tenemos el problema de estos grupos delincuenciales, conocidos como las maras o las pandillas. Muchos de estos, si bien se ha controlado por el lado de la represión
el funcionamiento de estos grupos, pero no se han eliminado una de las causas que producen que muchachos y muchachas, ¿verdad? Adolescentes tengan inclinación a vincularse a uno de estos grupos. ¿Y cuál es ese? Pues la falta de atención en salud emocional, la falta de orientación, la falta de enseñanza de cómo relacionarse con otras personas. No hay procesos de socialización, ¿verdad? De los jóvenes, y al final pues tenemos a juventudes que terminan siendo presa fácil de estos grupos delincuenciales. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Los desafíos principalmente, el gran desafío primero es tomar conciencia y tomar conocimiento sobre en qué consiste la profunda crisis de los cuidados por la que atraviesa la sociedad salvadoreña. El segundo lugar es, a partir de este reconocimiento de esta crisis, hay que formular políticas públicas de los cuidados, tanto a nivel nacional como a nivel municipal y ahora diría yo distrital, ahora con la reforma que se ha tenido en la estructura municipal. Y una vez que se tiene esta política de cuidados, hay que darle el financiamiento suficiente para que pueda ejecutarse. En El Salvador se ha dado un gran avance en materia de políticas públicas del cuidado. En el mes de noviembre del 2023, el Ejecutivo dio a conocer y aprobó la Política Nacional de Cuidados, que retoma precisamente esta crisis de los cuidados y prioriza ciertas actividades, ciertas acciones, ciertas estrategias que se deben de poner en marcha para que esta política funcione. Pero entonces eso hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo, que sí, en eso sí se ha avanzado, pero lamentablemente el presupuesto general de la Nación 2024 no tiene ninguna partida presupuestaria orientada a la financiación de esta política.